¿Y qué les parece que sucedió en las tecnologías? Ellos no conocieron el otro mundo, Meli. Creo que sí, algunos sí, los padres lo conocieron y eso lo han Yo sí lo transmitido. conocí. Sí, 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 y Sí, hay yo lo algunos que conocí. son, Tengo 47 y lo conocí. ahí se nos Yo he salió la trabajado con cédula. Metzen y Cena, sé lo que es Metzen y Cena. ¿Trabajaste en Medicina Cena? No, trabajaba, vendía artículos de Metzen y Cena, cerámica, loza, de todo. ¿Qué Hace muchos empresa? ¿Por dónde años. estaba? Mariscala Home Center y trabajaba con Ay, si te agrosanitario. conocería de Mariscala. No te acordás de mí. Me acuerdo de vos. Mariscala Home Pues, Center. bueno, no. Yo me acuerdo de una tal Cecilia, pero no, porque la pobrecita Melissa, la atomizábamos todos los días por teléfono. No, no, no. Bueno, increíble, cómo el mundo es chiquito. Acá en Uruguay todos nos conocemos. ¿Qué te iba a decir? Entonces sí, hubo ese cambio drástico hoy en día. Pero estamos todos, ¿no? Lo fuimos transitando. En la pandemia creo que se aceleró un montón y ahí estamos incursionando y aprendiendo los que somos más viejitos y la nueva generación ya lo tiene, ¿no? Incorporado. Lo tienen sumamente incorporado todo. ¿Qué les pareció? ¿En dónde fue más lento? Acá tenemos un gráfico que dice cómo fue la tecnología, ¿no? Los individuos, los negocios y las políticas públicas. ¿Dónde avanzó de forma más lenta? En las políticas públicas, En las políticas públicas y después que estamos, lo que nos interesa a nosotros, ¿en qué? En las organizaciones, ¿no? Los negocios, las empresas fueron entre las políticas públicas y los negocios fue lo que más lento fue en el avance tecnológico. ¿Por qué será que fue más lento? ¿Se les ocurre alguna idea? Yo creo que va por un tema de que la gente no se quiso adaptar al cambio, principalmente. O ¿Y sea, qué pasó con pasa con eso? ¿Qué cuesta ese cambio? Cuesta mucho, eh, ¿no? Mucho dinero, mucha inversión en tecnología y las empresas públicas son muy robustas. Entonces, cambiar la tecnología para todos. En la pandemia no tuvieron forma, ¿no? DGI, BPS casi se tecnificó en el instante, pero las demás empresas no. Eran llevar las cosas en papel, ¿no se acuerdan que llevábamos papeles, después la teníamos que buscar otro día? O sea, nada que ver a lo que es hoy en día. Entonces, como cambiar la en las empresas públicas ¿no? es mucho más difícil porque es mucho más robusto. era lo que yo te consulté una vez, Melissa, que no sé Mm. si recuerdas. Yo soy José, el de la unidad 6. ¿Cómo estás, José? ¿Todo ¿Cómo bien? estás? Me Bien, alegra de verte vuelta te acá. escucho, Verte no, tratando, no te veo, pero me alegra que estés acá en tratando- clase. tratando de aprobar tu materia. Vamos arriba. Escuchá, el tema es el siguiente, que por ejemplo antes se digitalizaba mucho, o sea, se digitalizaba no, se organizaba todo en papel, o sea, todo lo que era Excel y ese tipo de cosas. Y ahora ya directamente hay plataformas en línea que trabajan por nosotros, con ayuda de inteligencia artificial, como te consulté una vez, que es una plataforma llamada de Fontana. Sí, algo así me acuerdo, sí, hay millones de plataformas para subir documentación ahora. Antes, ¿se acuerdan que los papeles, viste que vos estás hablando, José, filmaban, ¿no? Yo conocí esas máquinas que las ponían ahí y los archivaban. En otros lados habían depósitos para archivar documentación nada más. Y ahora es todo digital, ¿está dónde? Ahora en la nube. Sí, Sí, Pablo, igual yo creo que perdón, un respaldo en papel sigue siendo necesario. Sí, por las Porque dudas. ha pasado que de repente se te cae el sistema y vos no tenés cómo respaldar eso. Entonces, ese respaldo papel considero que sigue siendo necesario. Sí, el tema que es muy caro y las empresas han optado todo por tener en la nube y tienen no tienen respaldo en una nube sola, sino en varias por las dudas que sucedan esas cosas, ¿no? Pero puede haber un ataque tecnológico, no sé si ustedes vieron una película que hay ahí en Netflix, que fue un caos, o sea, la pueden buscar. Después les digo Día Cero, me parece, o algo así se llama. Pablo, no iba a decir de que también la política pública y los negocios irán manejando por toda la burocracia que hay detrás. Después exacto. de construir una nueva tecnología hay que adaptarse a ella y cuando esta ya salió, uno se adapta, sería una que es más rápida, más mejor o similares. Exacto. ¿Y qué pasó en los negocios también? Hay empresas que tenían los fondos para tecnificarse, o sea, que tenían el dinero para poder invertir, y hay empresas más chicas que, ¿qué sucedió? Que les pasó el agua por encima, ¿no? Porque hay que comprar toda la tecnología y hacer ese desembolso cuando sos una pequeña empresa o una empresa que estás recién creciendo, ¿no? Para Coca-Cola es mucho más fácil que para mí, por ejemplo, tecnificarme, capaz.
Entonces eso también hizo que lo más lento fue en las políticas públicas y en los negocios. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? José, ¿quedó claro? Pablo, Agustín, Sí, sí, claro. ¿va Claro. bien ahí? Bueno, y después la incertidumbre ambiental, ¿no? Que eso lo estudiamos y hablamos bastante la clase pasada, que hay cosas que pasan, hay cosas que inciden en la empresa, como, ¿se acuerdan un poquito de eso? ¿Se acuerdan del entorno? Directamente o indirectamente. Ahí está, directamente o indirectamente. O sea, entonces tenemos que estar bien con todos los focos prendidos, que no nos importa solo lo que pasa dentro de la empresa, sino que nos tiene que importar lo que sucede afuera, porque afuera a veces es donde tenemos la mayor información, ¿no? Nuestros competidores, cómo se mueven la parte impositiva. Hay un Un cambio montón de de moneda, por cosas que ejemplo. nos pueden afectar. Sí, José. Un cambio de moneda también puede ser. También el tipo de cambio, ¿se acuerdan cuando? Ustedes capaz que no se acuerdan, yo me acuerdo porque estaba trabajando justo cuando pasó el dólar de 20 pesos que salía en esa época y pasó a 50, fue un caos. O sea, después se estabilizó un poco más, pero sucede que cuando hay un tipo de cambio muy drástico también afecta brutalmente y más a las empresas que son importadoras o las exportadoras, ¿no? A unos los beneficia, a otros los perjudica. Así que tenemos que siempre estar muy atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, el ambiente, tanto interno como externo. Después el grado de cambio, estable o dinámico, nuevos competidores, avances tecnológicos, que eso lo hablamos, y grado de complejidad es número de componentes, grado de conocimiento, clientes, proveedores, competencia, oficinas reguladoras, ¿sí? Todo eso lo hemos hablado la clase pasada y ustedes participaron pila con diferentes ejemplos de diferentes empresas y de su vida, ¿no? De estar trabajando, que es lo que te da también mayor información, ¿no? La vida misma, que es lo que sucede en las empresas. ¿Qué más tenemos después? ¿Cómo enfrentar los desafíos? ¿Cuántos desafíos, no? ¿Cuántos cambios que tenemos de golpe que sucedieron en la pandemia, que están sucediendo ahora con la inteligencia artificial? ¿Cómo hacemos para enfrentar eso? Tener una estrategia flexible. Ahora no sirve ser como antes, que era todo rígido. ¿Sí? Ahora tenemos que tener flexibilidad porque nos tenemos que adaptar muy rápidamente a las cosas que suceden. Detectar los cambios rápidamente y reponer en consecuencia con un plan de ejecución. ¿Sí? Me copian las palabras. Yo lo pensé y vino y dice eso. Después, contar con capacidades gerenciales para detectar las señales débiles del entorno. Esto es tener una visión periférica que permita conocer y comprender las señales que están fuera del área de focalización o del medio ambiente directo. ¿Qué pasa? O sea, siempre tenemos que tener alguien que esté observando lo que esté sucediendo afuera, ¿sí? Hay alguien que controla la parte interna, obviamente, y qué está sucediendo, el ambiente interno y todo lo demás, pero hay otra persona que tiene que mirar también el entorno afuera a ver qué sucede y traer información, porque esa información me va a servir para qué esa información. ¿Qué hago con la información que Tomar, tom- recaudo? Tomar Un decisiones, diagnóstico ¿no? decisiones en la empresa. Analizo la Decisiones sobre información todo. y tomo decisiones. Y tomo decisiones. Por eso es tan importante. Todo aquello a lo periférico hay que tenerle mucho cuidado, ¿sí? Tenemos que detectar las señales débiles que están fuera del área de focalización, ¿sí? Para que nosotros podamos tomar buenas decisiones. Si nosotros no nos enfocamos bien, vamos a tomar decisiones incorrectas. Por eso es tan importante el medio ambiente directo y el indirecto, ¿sí? Melissa, Y más no hoy en solo día con la globalización, ¿no? Tecnológica, que lo que sucede hoy, ahora, en este instante, ya se sabe en Tailandia, por ejemplo. Sí, perdón, José. que digo que no solo las amenazas que tenga, también las debilidades. O sea, y ahí es donde entra el estudio FODA y todo. Me pasó hace Exacto, poco, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Que eso lo eh, vamos a dar más adelante, pero sí, 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 José. Toda la razón. Una visión periférica amplia implica analizar otras industrias y mercados, que eso lo comentamos también en la clase pasada, perdón, explorar modelos de negocios exóticos, ¿sí? A veces tenemos que salir fuera de la caja, ¿no? Mirar fuera de la caja, hacer algo irruptivo para diferenciarnos de la competencia, analizar datos demográficos, por ejemplo, ¿sí? Una cosa es explorar modelos de negocios exóticos
que esto ahora recién lo están aplicando acá, pero la tecnología, por ejemplo, en la pastelería, antes se hacía una torta, se hacía una porción de torta y comprabas eso cuando iba a una pastelería. Ahora están haciendo, que en Europa hacen mucho, que mis hijos me mandaron cuando fui de grupo de viajes a investigar y me olvidé, o sea, no lo vi porque son tantas cosas que uno pierde como la visión, ya les pasará a ustedes cuando lo hagan, que hacen todos los postres más famosos, pero en forma de fruta. Entonces, eso es un modelo de negocio exótico, o sea, es un modelo de negocio nuevo con una cosa que ya existía, ¿no? Hacen frutas, entonces poner, no sé, un lemon pie es un limón, una torta de manzana es una manzana, ¿sí? Y así van haciendo diferentes cosas, diferente modelo. En realidad, el negocio es el mismo, solo que cambió la forma de presentación y que para que los clientes lo vean más atractivo, ¿no? Diferente. Después, lecciones de la periferia. Primera, la visión periférica se relaciona más con la anticipación y la vigilancia que con la predicción, ¿sí? Segunda, el problema no es falta de datos, sino de buenas preguntas. Tercera, valerse de múltiples puntos de vista para entender mejor la periferia. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué les parece? La primera está bien, creo que es fácil de detectar. El problema no es la falta de datos, sino las buenas preguntas. ¿Qué pasa? A veces que tenemos exceso de qué también. Información. De información. A veces estoy saturada de información y no sé cómo usar esa información. Entonces, ¿qué tengo que saber? ¿Qué quiero buscar? ¿Y qué dato preciso realmente? No preciso todos los datos, sino que tengo que ir a una parte específica y ser más minucioso en lo que voy a necesitar para tomar una buena decisión. A veces hay mucha información y esa información, en vez de ayudar, perjudica. Entonces, tengo que saber qué quiero, ¿no? ¿Qué quiero preguntar para poder pedírsela a esa persona? O a la parte de sistemas o al gerente comercial, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito que ese dato me va a servir para tomar después buenas decisiones? Después, tercera, valerse de múltiples puntos de vista para entender mejor la periferia, porque yo puedo opinar una cosa, yo, Misaela, ay, nunca vi ese nombre, qué lindo Misaela. Misaela puede opinar otra cosa diferente, José otra, Luis otra, y eso en reuniones de equipo, lo que sea, pueden salir cosas buenísimas, porque no quiere decir que porque uno es el gerente o Misaela es gerente de comercial y después hay otros de producción, no tengan razón la gente de producción, no tengan razón el equipo de venta que está en la calle. O sea, siempre hay que escuchar a todos los autores porque nos vamos a nutrir de información y con esa información la gerencia o la gerencia general va a tomar mejores decisiones. Entonces es siempre bueno escuchar al otro que trabaja conmigo, que por ser gerente no quiere decir que no no es como antes, ¿sí? Por eso la flexibilidad. Precisamos de todo para que las empresas funcionen. Nadie es indispensable y todos pueden dar buenas ideas y ver otro punto de vista que capaz alguien no lo está viendo en este momento, ¿sí? Las mejores ideas siempre nacen de los equipos, ¿sí? De las consultas con otros y del que trabaja día a día con eso. El que está con el cliente día a día sabe lo que él necesita, la mayoría de las veces. Y la gerencia a veces, porque no quieren preguntar, no lo hacen y pierden esa información que es sumamente válida. Después, cuarto, cuando se vislumbra algo en la periferia, antes de actuar hay que sondear. Yo sí detecto que mi competidor directo está vendiendo más de ese producto y no entiendo por qué. Si usamos casi la misma materia prima, usamos el mejor proceso, tenemos la mejor atención al cliente, digo, bueno, voy a bajar los costos voy a comprar una peor materia prima para poder producir más barato y así ganarle a mi competidor. Y no, capaz que me estoy poniendo por delante algo que no tiene nada que ver, ¿sí? ¿Por qué está vendiendo más él? Capaz que yo tengo una mala atención postventa y él tiene una buena atención postventa y no tengo que cambiar nada en los costos, ni bajar, ni dar una materia prima peor y en consecuencia tengo un producto peor para poder vender más. Por eso a veces hay que ver bien qué decisión voy a tomar y Ahí no así puede, a las apuradas. Melissa, ahí en ese Sí, caso puede intervenir mucho el marketing ejecutado por la otra empresa, por la compañía, también, y a también, mejor y te quita clientes. O sea, eso exacto. es algo
que te O quita clientes. o José tiene una atención mejor postventa que la mía y yo no me di cuenta y creo que es un tema de precios y no es un precio, el cliente se va porque después que tiene un problema, compra mi producto, tiene un problema, nadie lo atiende como debería ser. Hoy en día sucede mucho eso. Y a mí, o sea, me incluyo, ¿no? Como cliente, a mí si no tengo una atención postventa bueno, no compro más en ese producto. La gente precisa un respaldo. Vos, cuando compras cualquier producto, haces una inversión. Entonces, tiene que haber un buen servicio postventa. Después, quinto, equilibrar la visión periférica con la focal en uno de los desafíos centrales de los líderes, ¿sí? Una vez que yo recluto toda la información de todas de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, obviamente que el que toma la decisión va a ser los líderes de las empresas, ¿no? O los dueños, o los gerentes generales, o quien cumpla esa función. Y acá terminó la Bueno, parte de medio ambiente, que creo que es re linda, es muy intuitiva, no sé qué les pareció, pero es intuitiva. Y creo que para en el práctico, ¿no? Gaby, es lindo de aplicar. vamos a ver cómo les va en el plan. Eh, Gabriela, te hago una consulta. sí, ¿Ya hay fecha para el control? ya les pasé yo todo el primer día y si no, está en la página de facultad, sí, ya hace rato que están todas las fechas. Ah, me las perdí, me las perdí. Busquen Yo ya lo hice, se podía hacer, ¿verdad? no, vos Perdón. hiciste una de las evaluaciones, no el Ahí control de va, sí. lectura que es por sala 9. Recuerden que Ah, eran ok. varias cosas. Una cosa eran los que valían un punto, que es lo que van haciendo a medida que terminan cada tema, y otra cosa son los controles de lectura que tienen una fecha y una hora que se hacen por sala 9. Sí, ¿Están ese viendo el ahora, PDF? perdón, me están fijando. El 26 de septiembre es el control. Tienen que fijarse ahí en la página de facultad y si no, después Yo más llegada a la fecha. pasé al chat ahí recién si alguno quiere. Ah, gracias, Pablo, perfecto. Bien, bueno, chicos, ¿ven el PDF de la práctica? Sí, se ve, sí. Sí, se Bien. ve. Bueno, entonces, alguien que se anime a leer este primer ejercicio. Yo Yo me leo animo. si quiero, profe. Oh, bueno, dale. Dale, Noemí, Noemí. dale. Dale. ¿Se escucha bien? Sí, Bien. Dice, Uruguay Wings es una aerolínea de las llamadas low cost o de bajo costo que vuela entre Montevideo y diversos aeropuertos de países limítrofes y otros de la región. Como la mayoría de este tipo de aerolíneas, su estrategia se basa en maximizar los ahorros en sus costos de operación para poder de esa forma ofrecer pasajes económicos. Por ejemplo, utiliza un solo tipo de avión, vuela hacia aeropuertos menores, por ejemplo en el caso de Buenos Aires, no lo hace a Ezeiza o a Aeroparque, sino al Palomar, cobra por el pasaje básico y va cobrando aparte por todos los extras, despacho de equipaje, comidas y refrigerios, entretenimiento a bordo, entre otros. Y realiza el check-in de sus pasajeros exclusivamente por internet o en kiosco de autoservicio en los aeropuertos. Su volumen de operaciones ha ido creciendo desde su apertura en 2010, alcanzando en 2018 una cifra de pasajeros transportados de 50.000 aproximadamente. Para 2019, su plan gerencial prevé un año complicado. Al alza de los precios de los combustibles se le agrega la competencia de otras aerolíneas low cost, tanto regionales como Flybondi de Argentina, como internacionales, caso Norwegian Europea, buscando operar en la región. A su vez, en este año se vence el convenio colectivo de los pilotos y ya se está en fase de preinicio de negociaciones con el sindicato de pilotos. Las reivindicaciones salariales presentadas por el sindicato hacen prever una negociación dura, que podría repercutir negativamente en los servicios brindados en caso de adoptarse medidas gremiales. Adicionalmente a esto, Wings ha tenido también en 2018 un aumento significativo en el número de quejas de pasajeros por deficiencias en el servicio y pérdida de equipajes. Se han tomado medidas para reducir el nivel de quejas en 2019,
pero aún es muy temprano para determinar el impacto de las mismas. Bien. Bueno, entonces tenemos una aerolínea de bajo costo que cobra todo por separado, cobra el pasaje barato, pero nos dice que cobra cada uno de los servicios por separado y nos da algunos otros de los datos. El primer CEPIDE nos dice, defina el concepto de entorno directo o específico e identifique. Agustín. Y identifique los elementos del mismo que encuentre en el caso. ¿Qué era el entorno específico o entorno directo o específico? Son los que afectan directamente a la organización. Y podían ser de qué dos formas teníamos. Externo y interno. Exacto, perfecto, Franco. Entonces recuerden, habíamos visto en la clase pasada este dibujito que Los es más clientes. gráfico. Habíamos visto todo, pero este es el más gráfico, ¿tá? Donde todo esto verde es el entorno específico o directo. Y todo lo rosa o violeta, depende es más o menos, es el entorno indirecto o entorno general. Entonces, dentro del entorno específico teníamos los internos y los externos. ¿Tá? Entonces recuerden que acá decíamos que externo teníamos, ejemplo, los clientes, el gobierno, los medios de comunicación, los sindicatos, competidores, y etc. Dentro de lo interno tenemos a empleados, accionistas y todo lo que forme parte de, a veces pueden ser, el gremio puede ser interno también porque está dentro de la empresa. Entonces, ¿qué nos nombra la letra de este entorno específico o directo? Por ejemplo, cuando habla más sobre el final, ¿no? Sobre las quejas de los pasajeros por deficiencia en el servicio. Los pasajeros, perfecto. Acá te habla de quejas de pasajeros, que los pasajeros en este caso, ¿qué son? Clientes. Los Clientes. Perfecto, son los clientes. ¿Qué más nos dice del entorno específico directo, Luis? Y yo creo que está mencionando también el tema interno, que es el sindicato, las quejas del sindicato, que piden un aumento y todo eso es directo con la empresa, ¿no? Exacto, tenemos el sindicato de pilotos, ¿tá? Nos está nombrando acá la letra, algo del medio específico, del medio ambiente específico, también nos nombra, nos dijo, clientes, que son los pasajeros, sindicato de pilotos, ¿qué más nos nombra? Las competencias. La competencia, por ejemplo, nos habla de Flybondi, de Norwegian, de Europa, que están empezando a estar en la empresa. ¿Qué más? ¿Nos nombra algo más? Capaz que los proveedores acá, con los aeropuertos, con los que trabajan, también son, en este caso serían proveedores de esta aerolínea. Así que todo eso vemos del entorno especial. A ver, Schubert, ¿qué otra cosa más? Profe, puede ser el alzar de los precios de combustible, también la competencia de otras aerolíneas. El combustible es externo, ¿no? Claro, no, pero ahí ya acá nos está preguntando concretamente del entorno directo o específico. No nos está hablando del entorno general o indirecto. Entonces, en este caso del entorno directo tenemos los clientes, tenemos la competencia en este caso, nos habla de los proveedores que pueden ser estos aeropuertos, nos habla del gremio, ¿tá?
Eso sería entorno específico directo. Daniel. Te hago una consulta. El gremio de la compañía, no el gremio de total las compañías es el directo, ¿no? Exactamente. Acá no lo deja muy claro, pero dice que Porque si fuese el sería el gremio total de sindicato. todas las empresas, Claro, vos suponete en una empresa, acá podés tener el sindicato de pilotos de Flybondi, que a su vez pertenecen a otro sindicato mayor de pilotos sí, del país. En este caso, creo que es el sindicato de sí. pilotos de la aerolínea. ¿Tá? Está. Bien, Si es solo de la entonces, aerolínea es directo, si todo, no sería indirecto, ¿verdad? exacto. No, son directos, pero son externos. Siempre serían directos. Bien, gracias. Bien. En el caso 2, acá sí nos pide, defina el concepto de entorno general o indirecto y especifique los elementos que encuentra en el caso. ¿Qué teníamos como entorno general o indirecto? Acá siempre las revisiones ponen cualquier cosa. Por ejemplo, o sea, si vamos al texto, Gabriela, sería el tema de los pasajes, ¿no? Lo que hablaba de los pasajes a menor costo. ¿Y ahí cómo lo ves como entorno general indirecto? O sea, las condiciones económicas que presenta la organización. Claro, pero no es de la organización. Para que sea entorno general o indirecto serían las condiciones económicas de las compañías aéreas o del país o del mundo, digamos. El Si no alza de los sería, precios de los combustibles sería ahí puede, indirecto. ahí va. Ahí dentro de la definición recuerden que es todo lo que está fuera de la organización, pero afecta el desempeño de la organización. O sea, la competencia sería indirecto. No, la competencia forma parte del entorno específico directo, del entorno específico. Acá ves que tienen los competidores. ¿Tá? El gobierno, los grupos de presión que eran los sindicatos, los proveedores, los clientes, los empleados. Todo eso es el entorno específico directo. ¿Tá? El entorno general o indirecto, dijimos que comprendía, entre otros, las condiciones económicas, las variables sociales, variables políticas, avances tecnológicos. ¿Tá? Por ejemplo, no sé, en el caso de, como dijeron recién, el alza de combustible, bueno, no sé, ahora con de la guerra que hubo con el estrecho, que no dejaban pasar el combustible y demás, bueno, ahí tenemos una variable política que incide en el precio del combustible. ¿Tá? Pero no porque esté fuera de la empresa lo llamamos indirecto, ¿no? Recuerden bien, por eso les dije, empecé diciendo en las revisiones, después ponen cualquier cosa. El directo o específico son clientes, proveedores, comunicación, los sindicatos, los competidores, los empleados, los accionistas de la empresa. Eso es todo directo, es todo lo que está acá en verde celeste. ¿Tá? Y todo lo externo son lo que está en rosa, todas las variables económicas generales, las variables políticas, las variables sociales. Supónganse que acá la letra no lo dice, pero el gobierno abre las licencias para que más aerolíneas vengan al país, ¿tá? Porque quiere aumentar la conectividad. Bueno, eso es una variable política que es externa, no tiene nada que ver, la empresa no la puede manejar, ¿tá? Pero le va a incidir en qué, que va a tener que hacer algo con los precios de los pasajes porque van a llegarle de alguna forma más competidores. Micaela. Profe, un ejemplo puede ser la pandemia, ¿no? También, perfecto. La pandemia es otro ejemplo de lo que pasó, forma parte de una variable, en este caso le podríamos poner, es una variable social, ¿tá? O una variable de salud ambiental. ¿Tá?
Entonces, en esos casos son todos variables externas, eso es el entorno general o indirecto, que nosotros no manejamos. Nosotros podemos elegir nuestros proveedores, podemos elegir todo esto, ¿no? Quiénes son los clientes, los medios de comunicación, los sindicatos, tenemos incidencia en ese entorno específico, en los empleados, en los accionistas. En este entorno general o indirecto, en estas variables nosotros no podemos incidir. ¿Tá? ¿Eso se entendió bien la diferencia entre uno y otro? Sí, Gabriela. Bien, los avances tecnológicos lo mismo, ¿no? Digo, si a vos, por ejemplo, esto que dice acá, que ellos hacen todo el check-in, lo hacen solamente a través de, acá, el check-in realiza sus pasajeros exclusivamente por internet o en kioscos de autoservicio. Bueno, se ve que todo eso en algún momento, esas variables tecnológicas le incidieron a la compañía. Hoy ya lo tiene instalado, pero en su momento lo habrá tenido que hacer porque el avance tecnológico medio que les obligó a eso. Como la inteligencia artificial, por ejemplo. También la inteligencia artificial, son todos variables, avances tecnológicos que nos inciden, variables políticas, como por ejemplo dijimos en ese caso que puede el gobierno así de un momento para el otro decir, abro a 10 compañías más para que vengan a Uruguay. Bueno, claro, le va a incidir y es una variable política, nada que ver tiene. O decís, bueno, no sé, toma una decisión de que a esta aerolínea a las aerolíneas que sean de nacionalidad argentina no los deje ingresar más a territorio uruguayo. Eso es una variable política que le incide a la compañía y el cual no tiene ninguna incidencia, ¿no? Entonces entiendan bien la diferencia de lo que es el entorno, porque dentro de este entorno directo, entorno específico directo, tenemos los empleados y los accionistas acá dentro de lo amarillito, y los específicos externos son los proveedores, el gobierno, los competidores. El indirecto es todo lo rosa. ¿Alguna duda sobre esta parte que siempre siento que es como lo más que se confunden en las pruebas? No, Gabriela, hasta ahí quedó claro, para mí al menos. Bien. Bueno, el punto 3 nos dice, ¿cómo vincularía la información contenida en el último párrafo con la lección 4 de la periferia? ¿Quién me puede leer la lección 4 de la periferia, de lo que recién terminaron de ver? Yo le leo, profe. Dale. Dice, cuando se vislumbra algo en la periferia antes de actuar hay que sondear. Perfecto. Esa era la lección 4. Vamos a ver el último párrafo. Nos decía, adicionalmente a esto, UW ha tenido también en 2018 un aumento significativo en el número de quejas de pasajeros por deficiencias en el servicio y pérdida de equipaje. Se han tomado medidas para reducir el nivel de quejas en 2019, pero aún es muy temprano para determinar el impacto de las mismas. Entonces, ¿cómo lo relacionarían la lección 4 con este párrafo? A ver, Gabriela, Bruno. de que ellos Sí. vieron una dificultad ahí en la empresa y tomaron medidas al respecto, ¿no? Sí. Sí, la lección 4 nos decía, antes de actuar hay que sondear. ¿Ellos sentís que sondearon? Y sí, Bien, Para mí, sondearon. para mí, antes de actuar, Sondearon y vieron a los pasajeros inconformes. claro, para mí no lo sondearon porque no tienen que reverlo, tienen que rever la situación. Y es algo que habla el ítem o sea, del PDF, ¿no? Que antes de actuar hay que sondear, hay que estudiar bien la situación para ir al punto, ¿no? Bien. Dice que Yo se han creo, tomado o sea, medidas, pero
no dice qué o que no son muy efectivas porque aún no es muy temprano, capaz que no usaron las medidas correctas. Bien, todo Ellos eso le pueden obtuvieron, poner ustedes en la evaluación como justificación. Yo creo que sí, que ellos empezaron a ver el número de quejas, tienen que haber analizado, porque ahí habla de que aumentó el número de quejas, o sea que si aumentó, ellos tienen que haber sabido cuánto era antes. ¿Tá? Entonces, quiere decir que un sondeo, un análisis de la cantidad de quejas de servicio, de pérdida de equipajes, ellos tienen. Y, por lo tanto, hicieron un análisis y tomaron medidas. Claramente todavía recién están aplicadas las medidas, por lo tanto no pueden ver si fueron efectivas o no. ¿Tá? Pero yo creo que ellos sí aplicaron acá la lección 4 de la periferia. Si ustedes creen que no, ustedes le pueden justificar también. Con la lección 4 de la periferia dice que antes hay que sondear. La letra de pronto no queda clara si hicieron un análisis. Yo creo que sí, que queda claro, porque si dice que hubo, ya que dice que hubo un aumento significativo, vos tendrías que Tienen haber para partido de comparar. algo. Claro. Entonces algún tipo de sondeo hubo. ¿Ah? Entonces creo que ellos sí aplicaron la lección 4 de la periferia. ¿Ah? ¿Se entendió cómo las lecciones de la periferia las podemos aplicar a un texto? Sí. Sí, Bien. profe. Vamos a hacer rapidito el ejercicio 2 para que de este tema nos queden 2 ejercicios hechos. A ver, ¿quién me lee este de Cooper Workspace? Yo leo si quiere, profe. Dale, Luciana. Ejercicio 2. Cooper Workspace, un servicio enfocado en construir y diseñar y gestionar espacios de trabajo. Se trata del nuevo emprendimiento de Cooper Cowork. Trabajan con empresas de diferente escala, desde startups a compañías de la talla de Globant. Cooper Cowork abrió su primer espacio en Carrasco en 2018. Detectaron que había una necesidad de una propuesta integral que ofreciera una solución, llave en mano, para empresas y freelancers, trabajadores por cuenta propia. Según explicó Benjamín Bung, socio y director de la firma, a el empresario, para 2022, pandemia de por medio, el vínculo del mundo laboral con las oficinas había cambiado y surgieron nuevas necesidades. Así nació Cooper Workspace, una nueva vertical de negocios dentro de la compañía que ya tiene clientes de la talla de Globant. Se trata de un servicio de desarrollo personalizado y exclusivo para empresas. Bung y su equipo ofrecen un proceso completo de lo que es la creación del espacio de trabajo. Para eso, trabajan con arquitectos, diseñadores gráficos y de interiores, y hasta psicólogos especialistas en dinámica de trabajo. El proceso implica 4 etapas. La primera consiste en explorar el mercado de real estate, propiedades, para encontrar el espacio perfecto para que se instale la empresa. El cliente les plantea requisitos como el tamaño, si tiene que tener un local en la calle, y Cooper se encarga de buscar opciones. Luego se pasa a la segunda etapa, que es el diseño, planificación y ejecución de la obra. Esto, de nuevo, depende de cada cliente, aunque aplican su expertise en la creación de espacios de trabajo. Tenemos como clientes empresas tecnológicas que buscan dinámicas mucho más modernas, con espacio más de recreación, de interacción, y tenemos otros que son más tradicionales y quieren oficinas independientes, detalló Bung. La tercera etapa se trata del interiorismo, elección de mobiliario y ambientación en línea con la identidad y cultura de la empresa. Por último, cuando el espacio ya está listo, se encargan de la gestión y el mantenimiento. Todo para que el cliente pueda ocuparse de su core business, su negocio principal, mientras que nosotros nos encargamos del resto, limpieza, insumos e internet. Se pueden contratar las 4 etapas del servicio o solo una de forma independiente. Y no solo está apuntando a empresas de gran escala, sino que también trabajan con startups y empresas pequeñas que quieren enfocarse en su crecimiento, aseguró Bung. Entre sus casos de éxito se encuentran Jetmar Viajes, para quienes hicieron una remodelación en las oficinas, y Globant, el unicornio argentino, con los que trabajaron para la apertura de sus oficinas en Punta del Este, una casona frente al mar. Nuevos espacios.
Desde Cooper proyectan para 2023 un crecimiento de las dos líneas de negocio, Coworks y Workspace, sobre todo con el regreso a las oficinas y la revalorización de los espacios de trabajo. Ha habido mucho dinamismo en el mercado, empresas que se han volcado 100% a lo remoto, empresas que continúan con la línea de oficinas, empresas que hacen híbrido. Es muchísimo lo que se ha cambiado el espacio de trabajo, afirmó Bung. Dentro de la línea de Coworks tienen planes de crecimiento dentro de Montevideo, teniendo en cuenta que actualmente tienen prácticamente plena ocupación de sus 4 ubicaciones. Dado el boom de la demanda por oficinas en Carrasco, están en proceso de abrir un nuevo espacio en ese barrio, donde ya tienen otros 2. Además, están analizando la viabilidad de Ciudad de la Costa para una segunda apertura en 2023. Perfecto, muchas gracias, Luciana. Entonces, este caso se trata de una empresa, ¿tá? Que se llama Cooper Workspace, que tiene, o sea, lo que realizan son espacios a la medida del cliente, ¿no? Entonces dice, bueno, etapa 1, vos como cliente no te ocupás de nada. Le decís, mira, yo quiero un apartamento, que sea apartamento, no casa, que sea en la zona del centro, que sea de tantos metros cuadrados, que tenga tantas oficinas cerradas, tantas abiertas, y ellos como que se encargan de hacerte todo, ¿va? De ponerte el internet, de hacer cada una de todas las etapas, la tercera era la de interiorismo, el mobiliario, los cartelerías, o sea, como que se encargan de todo. Y por otro lado tienen la otra línea de negocios que es Cowork, ¿tá? Donde decís, bueno, yo te alquilo oficinas para los que trabajan remoto y no tienen un espacio físico, para que ellos puedan tener ahí, hacer reuniones, tienen su mesa de trabajo, sus pantallas, proyectores, cafetera, tienen todo, vos alquilas la oficina y ahí se tienen sus espacios de trabajo. ¿Tá? A eso es la empresa que nos presenta. En el CEPIDE 1 nos dice, cómo se define en el medio ambiente directo e inmediato cómo se define el medio ambiente directo e inmediato de una organización. ¿Tá? Esa definición ya la vimos en el ejercicio anterior, ¿tá? El medio ambiente directo, inmediato, ¿cómo lo definíamos? A ver, rapidito, porque lo vimos hace un ratito. Los que tienen incidencia directa del entorno. Lo que tienen, exacto. En la organización. Es único y se modifica con el tiempo, es necesario para que una organización alcance sus fines, le pueden poner todo esto como ejemplo si quieren, etc. Y ahora, en la letra, ¿qué encontramos del medio ambiente directo o específico? A ver, Bruno. Hola, no sé si me escucha. Sí. Bueno, si vemos la letra en sí, primero podemos identificar clientes, porque inclusive hace Clientes. mención a Jetmar y a Globan. Podemos considerar los proveedores, porque ahí dice que trabajan con arquitectos, diseñadores gráficos y todo eso. Perfecto. Y no sé si entra en realidad porque se habla de la pandemia, el gobierno en sí no lo menciona la letra, pero sabemos que tuvo incidencia porque el gobierno fue el que plantó durante la pandemia la cuarentena. No sé si aplicaría ahí o porque no dice la letra, no. Primero que te está hablando del medio ambiente específico directo, o sea que las variables de salud no influyen, no te está preguntando. Recuerden que hablando de medio directo, ahí teníamos clientes, proveedores, tal como dijiste, perfecto. Habla de los arquitectos, de los diseñadores de interiores, ¿qué más nos dice? ¿Alguna cosa más? No. Arquitectos, diseñadores gráficos, nos habla de los psicólogos también. ¿Qué otra persona que nombra mucho en la letra es parte del medio ambiente específico directo? El socio fundador. Bunge, que lo nombra. Recuerden ustedes que justo en el primer caso no teníamos ninguno, pero los directores, ¿tá? Todo lo que son los empleados, los accionistas y demás, forman parte del entorno específico directo.
¿tá? Entonces, ya ahí ese director, Bunge, que dice Bunge, según no sé qué, Bunge ya es uno, forma parte del entorno específico directo. ¿Ah? O sea que nunca se olviden de que los empleados y los accionistas también son parte de ese entorno. Bruno, No sé si acá también entra los medios de comunicación, porque justamente a través de la nota, porque dice que es el empresario, es como que está difundiendo las actividades de la empresa. No sé si aplicaría también. perfecto. Sí, los medios de comunicación, podemos decir, bueno, la nota claramente es de un medio de comunicación, entonces, por lo tanto, los medios de comunicación también forman parte de ese entorno directo. De hecho, está incidiendo en la organización para bien en este caso, ¿no? Porque que venga al diario El País en ese suplemento del empresario y le haga una nota sobre el trabajo que hacen es como una buena difusión de la empresa. ¿Ah? Así que perfecto también los medios de comunicación. Después se pide dos, dice, ¿cuáles son los grupos de acción indirecta de una organización? Indique al menos dos elementos presentes en el texto. ¿Qué cosas del entorno general o indirecto de todo esto encontramos en la letra? Acá Cuando sí mencionan el entraría lo de la COVID, pandemia. La pandemia es una. Exacto, la pandemia es una, perfecto. ¿Qué más? No sé si está bien, pero cuando habla del dinamismo en el mercado, me parece que Bien, el dinamismo del mercado, son variables sociales y económicas. Se está yendo, hay una tendencia a que las empresas no tengan su propia oficina, sino que dice que trabajan remoto, entonces, o sea, la variable social y económica y las nuevas tecnologías, ¿tá? Todo eso hace que las empresas, estos espacios ahora sean muy populares. Yo no sé si ustedes han visto algún espacio de cowork, pero años atrás esto era impensado. Cada oficina tenía sus propias salas de reuniones y demás. Y hoy es de lo más normal alquilar una sala para, yo qué sé, para un evento de trabajo, para una reunión, porque no tengo, alguien viene del exterior a ver un cliente a Montevideo y subcontrata una oficina de estas en estos espacios de cowork. Entonces sí, las variables sociales y económicas, ¿tá? Lo dice directamente, creo, dice las variables sociales de por medio del vínculo del mundo laboral con las oficinas. Acá el mundo laboral con las oficinas han cambiado, ¿tá? Y llevaron a esta nueva necesidad, esta nueva vertical de negocios, ¿tá? Eso es una variable social y económica, como nos decía acá en las definiciones, ¿tá? Condiciones económicas, variables sociales. ¿Tá? Tenemos variables tecnológicas, ¿tá? Que nos llevan a esto. A veces, por ejemplo, dentro de nuestra empresa no queremos decir, bueno, voy a armar toda una sala de reuniones para una reunión grupal que armo al año. Bueno, contrato una de estas salas que tienen ya su tecnología de primer nivel, buenos pizarrones, que después puedo hasta incluso imprimir lo que escribimos en el pizarrón, tengo buenos proyectores. ¿Tá? Entonces las variables tecnológicas también inciden. ¿Van viendo un poco mejor qué es este entorno indirecto? sí. Bien. El CEPIDE Una 3, pregunta, sí. perdón, Gabriela, una pregunta. ¿El costo el bajar costo para las empresas es indirecto también? ¿Como una forma de plantear un negocio? Lo que pasa que ahí no es una variable indirecta, ¿no? O sea, eso es parte Habría que ver por qué. Acá en Yo, realidad por ejemplo, le planteé a la compañía. se te corta mucho, Daniel. No te logro. A ver, pará.
¿Ahora me escuchás mejor? Sí, a ver. No, lo que yo te planteo es lo siguiente. Em, bajar el costo del Trade Center en una oficina, pasar. Se sigue cortando, ¿no? ¿O solo a mí? Sí, no se le escucha. A ver, que la empresa quiera bajar sus costos, ¿tá? Eso no es parte del medio ambiente, que es el tema que estamos viendo ahora. ¿Tá? Nosotros lo que estamos viendo es cómo cómo el medio ambiente incide en la organización, el medio ambiente directo y el medio ambiente indirecto. ¿Tá? Eso sería algo propio de los objetivos de la organización, que ellos quieren bajar sus costos. ¿Tá? Ahora, si vos me decís que hay una variable social y económica que es la tendencia a que se arrienden estos espacios de trabajo compartidos, perfecto, eso sí es medio ambiente indirecto. ¿Tá? No sé si era por ahí, Daniel, que nunca te logré escuchar bien. Bien, dice, Estoy ¿cuáles son los escribiendo en el chat porque es desafíos? bastante mala la comunicación. ¿Cuáles son los desafíos que presenta la complejidad del contexto actual para los gerentes de las organizaciones? ¿Qué requisitos implica? Ejemplifica en el caso de Cooper Workspace. ¿Qué habíamos visto en el teórico de eso? ¿Cuáles son las complejidades y los desafíos que tenemos? ¿Están ahí, chicos? ¿Ustedes están viendo el teórico que les muestro? Sí, sí. Sí, se Sí, ve. profe, yo no sé si está bien, pero capaz que como la flexibilidad de poder cambiar lo que antes era, por ejemplo, una oficina tradicional a un cowork y no sale la palabra, y adaptarse, no sé si es por ahí lo que pregunto. Exacto, sí, perfecto. Dice, ¿cuáles son los desafíos que presenta la complejidad del contexto actual? El teórico nos decía, las complejidades desafían nuestras creencias, nuestros supuestos, nuestra visión del mundo. Por lo tanto, el gerente debe adaptar una visión integral a ese entorno, estar capacitada para explorar escenarios, considerar lo nuevo como oportunidad de aprendizaje, manejarse en esos entornos de ambigüedad. O sea que perfecto. En este caso, ¿tá? ¿Qué hicieron ellos? Dice, bueno, vino la pandemia, ¿tá? Se replanteó este concepto de tener ya tu oficina, algunos pasaron a trabajar teletrabajo, algunos híbrido, pero entonces se vino la necesidad de mayor cantidad de espacios de estos cowork. ¿Tá? Entonces, en este caso, modificó esa pandemia, como vos decías, un poco el vínculo laboral que las empresas tienen con las oficinas, ¿no? No necesariamente todas las empresas tienen su oficina instalada, o capaz que tienen su oficina instalada para 10 personas y de pronto tienen 30 empleados. ¿Tá? Entonces ellos vieron esa beta, ese desafío y generaron estos nuevos espacios. ¿Sí? Bien, ¿cree que los fundadores de Cooper Workspace tuvieron visión periférica al desarrollar su idea de negocios? Bruno, Yo considero que sí, porque primero, o sea, el concepto que tenemos de visión periférica es tratar de ver más de lo que ya tenemos y no enfocarnos solamente en lo que justamente tenemos. Ellos arrancaron como Cooper Cowork, creo que era, y a raíz de la pandemia, como se modificó, o sea, se cambió la forma de trabajo, en vez de ser simplemente oficina, ahora hay modelos de trabajo remoto y trabajo híbrido, se adaptaron a cowork, es al workspace. Entonces perfecto. cambiaron su concepto para poder adaptarse a las necesidades de las personas.
Exacto, la visión periférica es, estoy mirando, estoy constantemente alerta de nuevas oportunidades, ¿no? Y de nuevas cosas que puedan afectar a empresas. Ellos vieron la pandemia, analizaron la necesidad y abrieron. O sea que sí, creo que ellos tuvieron una visión periférica, ¿tá? En esa idea de negocio. Javier, ¿vos ibas a decir lo mismo? Javier Pérez. Sí, sí, iba a decir lo mismo. Está, perfecto. Y el 5 dice, ¿cree que Cooper Cowork y Cooper Workspace son organizaciones vigilantes? ¿Qué era la organización vigilante? Que Según está permanentemente sondeando todo el entorno. Y Bien, son, y si se usted, responde con la pregunta anterior. exacto, también. Sí, es una organización vigilante, no lo estoy encontrando ahora donde lo habíamos visto. Una Gabriela, una organización, pregunta. sí. Acá entonces se están cumpliendo las 5 etapas de la periferia, ¿verdad? Porque si uno se pone a analizar, vemos que se están cumpliendo todas. O sea, los gerentes tuvieron, ¿no? Como esa visión periférica y se extendieron a todo sentido, lo tecnológico, o sea, en todo, ¿no? Porque se abrieron son flexibles, se adaptaron, vieron lo de los pormenores, ¿no? Y bueno, dijeron, vamos a cambiar esto, vamos a hacer aquello, o sea, se cumplen todas, ¿no? Y mira, yo por ejemplo, la tercera, la letra no se dio, no se da muchos datos. Entiendo que Mm, podés decir, sí, se valieron de múltiples puntos de vista para entenderme con la periférica porque te habla de arquitectos, de dice, capaz mm. que sí, capaz que se le preguntaron, bueno, a ver qué te parece esta nueva. Sí, son vigilantes, está claro, se hicieron preguntas, analizaron todo eso. ¿Tá? Antes de actuar, sondearon el mercado claramente, porque ahora incluso están viendo para irse a la Costa de Oro, abrir otra sucursal, quiere decir que analizaron un poco todo eso. ¿Tá? Esto lo podemos buscar con eso que les decía, se nutren con arquitectos, diseñadores de interiores y demás, como para analizar un poco esas necesidades, pero sí claramente es una organización vigilante, ¿no? Que está atenta, justamente planteamos esta letra para que vean la diferencia entre una organización que solo se dedica a lo de ellos y ellos que están constantemente viendo necesidades del entorno. ¿Tá? Bien, después tienen, chicos, para hacer ustedes en su casa, tienen más ejercicios acá, ejercicio 3, ejercicio 4, que ustedes los hacen, ejercicio 5, todos son de estos casos de medio ambiente. Nosotros ahora hicimos estos dos y les queda de deberes los otros y previo a la revisión trataremos de hacer alguno más. Meli. Profe, perdón que le interrumpa. Yo soy nueva en el grupo, estuve asistiendo presencialmente, bueno, decidí pasarme a lo virtual. Me Sí. gustaría saber si hay vamos a decir así, no tareas, pero esto mismo que usted acaba de decir, ejercicios y cosas que dejó en otras sesiones que sería conveniente para mí buscar y revisar. Sí, mira, del práctico 1 hicimos solo el primer ejercicio, tenés como 6 más si querés hacer para practicar. Del práctico 2 hay como 7 ejercicios, ahora hicimos 2, tenés como 5 más para practicar. Bien. ¿Tá? O sea, así de cada caso van a ver que de cada tema hay como 6, 7 ejercicios. En el práctico nosotros vamos a hacer 1 o 2 según cómo nos vaya dando el tiempo. El resto los practican en sus casas y si tienen dudas, nos consultan. Ajá, y la forma de consultarlo sería En la próxima clase. Ah, bien. O en el EVA. Exacto. O en el EVA, perfecto. Perfecto. Gracias. Melissa, yo no miré el crono hoy, pero Módulo seguimos con teoría. organización de administradores, ¿no? Ok, Empezamos con ese teórico. bien. ¿Lo tienen todos a mano ahí el teórico? ¿Lo Yo das no vos sé o yo? ustedes. Como quieras, Ah, no, dale, tranqui. como quieras. Si querés empezarlo y yo lo sigo, así no se aburren.
en el Está tono de voz. perfecto. No se Empezalo, aburren de nuestros tonos. Van a nuestros ver, tonos. chicos, que esta materia lo que tienen es mucha cantidad de temas. ¿tá? Muchos. Entonces, si no van llevándolo ahora y estudian 4 días antes de la revisión, créanme de todo corazón que no es de botona, no llegan. Tienen que irlo siguiendo a medida que van avanzando, porque después leer todo eso se les arma un matete en la cabeza que no saben. ¿tá? Ir haciéndose Váyanlo esquemas llevando. también, ¿no? Esquemas bien esquemáticos para saber qué temas van en cada uno, palabras claves, porque es bastante teórico. ¿Sí? Es Sí. mucho teórico y después aplicarlo al práctico es difícil. Parece fácil en el momento cuando estamos todos juntos hablando, pero en el momento en la prueba les puedo decir que es difícil, nos pasó a todos. O sea, es difícil. Entonces tienen relacionarlo el teórico con el práctico. Entonces tienen que agarrar esa práctica. Aunque no lo crean, chicos, yo cuando tenía 18 y hoy tengo 55, ¿no? Cuando hice por primera vez esta materia la perdí. O sea, eso fue lo más triste de todo. Les hablo Pero ahí de, aprendiste. claro, del siglo Ah, III les hablo, ¿no? Antes de Cristo es casi todo esto. Pero la primera vez es anecdótico, pero aprendí. Y ahí entendí que tenía que irla llevando cortito esta materia y después está, me fue muy bien, pero hace 30 años o más. ¿Cuántos hace? no 35, ¿no? importa, Gaby, no importa. Ay, sí, hace 35 años que la perdí, qué vergüenza. Bueno, ¿compartís, Meli? No te escucho. ¿Qué Estás querés que yo muteada. comparta y vos la das? ¿Y te voy Ah, no, pasando la no sé, info? pensé que la querías dar vos, como habías Ah, compartido. Dale, dale, tranqui. no, yo la saqué porque quería que querías dar, pero la doy yo esta primera parte y después das vos, así Dale. descansas un poquito Sí, sí, la sí, voz, si tranqui, querés. tranqui. ¿Ahí se ve? Había entendido al revés, Gaby, por eso, disculpe. Por eso la saqué. Sí, ahí se Em, ve, profe. Perfecto. Bueno, unidad de administración y gestión de las organizaciones. El módulo es el módulo de organización, organizaciones y administradores, administración y administradores. Así que ahí empezamos un nuevo tema. Tenemos que los gerentes o administradores, ¿sí? Los podemos llamar de las dos maneras. Mayoritariamente los conocemos como gerentes, pero pueden ser administradores también, ¿sí? Quienes se encargan de planear, organizar, dirigir, controlar la asignación de recursos humanos, materiales, financieros y de información con el objetivo de poder alcanzar las metas de la organización. ¿Quiénes son, en resumen, estas personas? ¿Quiénes son? Parezco Moria, ¿no? Kazan diciendo, ¿quiénes son? Los Los gerentes, encargados de llevar adelante la organización y liderar la misma. Exacto, son los que lideran, los que toman las decisiones, ¿no? Depende del directorio quienes encargan a tomar determinadas decisiones. Si es una empresa muy grande, después si son empresas más chicas, a veces se centra en menos cantidad de personas. Pero son quienes o sea, van a planear, organizar, dirigir y controlar la asignación de los recursos humanos, ¿sí? Materiales y financieros y la información, pero van también a decir, bueno, esta persona va a hacer esto, esta persona va a hacer lo otro, o este departamento o esta sección o esta parte de producción, ¿sí? No ellos efectivamente se van a hacer cargos, muchas veces hay cargos intermedios, pero puede ser que también que sea una empresa más chica y también que ellos se hagan cargo de esas cosas, ¿sí? Se va a ir, las actividades van a ir haciéndose varias personas, depende del tamaño de la empresa. Ustedes van a ver a medida que vayamos avanzando en el curso que no es lo mismo una empresa chica que ya lo estudiamos, una micro, una mediana y una grande empresa, que la cantidad de recursos que lleva cada una, ¿sí? Las empresas grandes llevan mucho más recursos y mucha más división del trabajo vendría a ser, y las empresas más chicas menos. Pero los gerentes en general se encargan de eso, de planificar, organizar, dirigir y controlar. Eso se lo tienen que saber como de memoria, porque las empresas y los gerentes se encargan de esa parte, pero después lo ejecutan otras personas muchas veces.
Ahí empezamos a ver los famosos organigramas, ¿sí? Que cómo está la parte del gerente general, ¿sí? Que está en la cúpula, vendría a ser el organigrama, y después sale el gerente de hoteles y el gerente de viajes, por ejemplo. Esto puede ser en una empresa que se dedica a vender viajes o de turismo, entonces tiene un gerente general, que es el principal de la empresa, que por ejemplo puede ser Daniel Rocha, ¿sí? Y después los gerentes, tienen un gerente de hotel que se llama Flavia, por ejemplo, y otro gerente de hotel que se llama Xavier. De viaje que se llama gerente de viaje, se llama Xavier. Y de ahí forma la primera parte del organigrama, ¿no? Quienes se encargan de los hoteles y quienes se encargan de los viajes. Y hay una cabeza que es la que toma las decisiones, ¿sí? Ahí se empiezan a familiarizar con el tema de los organigramas. ¿Lo han visto en sus empresas? ¿Tienen organigramas sus empresas? ¿Han investigado? ¿Nunca lo han visto? Sí, tenemos. Bastante Sí, amplio. ¿Están bastante familiarizados, sí o no? A ver qué reaccionen los que sí, para saber más o menos cuánta gente ha visto alguna vez algún organigrama. Ahí Flavia, que era una de las gerentas, la gerente de hoteles, dijo que sí. Silvana, muy bien. Damián, espectacular. Después podemos hacer otro ejemplo. Por ejemplo, está el gerente general y se divide en gerente de América Latina, gerente de Europa, gerente de Asia y el Pacífico. ¿Se acuerdan cuando vimos hace pila de tiempo cómo era esta forma de división? Que es fácil de identificar. Geográfica. Geográfica, ¿sí? Es por lugar. ¿Sí? Por lugar geográfico, que hay determinadas empresas que les sirve más que sea de esa forma. Muchas veces las multinacionales, la gerencia se divide así, ¿no? Lo dividen por diferentes países y de ahí van saliendo las otras cosas del organigrama. Pero este es un pantallazo inicial, ¿sí? Que estamos viendo. Después vamos a ir viendo en cada uno cómo son que se divide y cómo se va haciendo, se va formando el organigrama. Después tenemos el gerente general, que este creo que es el más conocido por ustedes, que es el gerente de producción, por ejemplo, el gerente de ventas, el gerente de administración, puede ser el gerente de contabilidad, el gerente ¿de qué más? De marketing, ¿no? Se puede dividir en determinados Áreas del áreas, propio. departamentos dependientes de la gerencia general. Después tenemos los gerentes o los administradores, también hay nivel operacional o de supervisión, ¿sí? ¿Se acuerdan la pirámide? Después está el nivel intermedio y después está la alta dirección. La alta dirección que tienen, sí, habilidades humanas, pero tienen habilidades mayoritariamente que conceptuales, ¿no? Casi siempre la alta dirección tiene carrera de grado o posgrado, ¿sí? A veces no, puede suceder, obviamente, pero son más capacidades conceptuales que habilidades humanas, ¿sí? El nivel intermedio tiene ahí intermedio, como dicen, ¿no? De habilidades humanas y conceptuales que podrían estar acá en nivel intermedio, por ejemplo. Gerente de Los producción. Encargados, encargados, Un jefe supervisores. de sección puede ser, ¿no? Un gerente capaz comercial que no tuvo estudios de grado ni posgrado, pero sí tiene mucha experiencia en el ramo, por ejemplo, ¿sí? Sucede mucho eso. Y después el nivel operacional o supervisión son más habilidades técnicas que habilidades conceptuales. ¿Se entiende cómo se lee esta pirámide? Sí. ¿Sí? Está bueno para uno, yo que tengo bastante memoria visual, te ayuda para en los momentos de duda en la revisión, que no te olvidas hasta cómo te llamás, eh, como ir fijando como conocimiento, ¿sí? Para que no se nos olviden las cosas. Después tenemos, acá, creía que había pasado dos. Papeles interpersonales. ¿Cómo interactúa el administrador? ¿Sí? Representación, liderazgo o vínculo. Papeles informativos. ¿Cómo intercambia y procesa la información el administrador? El control, difusión, portavoz. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo son los papeles que va teniendo el administrador en la empresa? Va a elegir en representación, va a ser un líder natural, que eso se nace, no se hace. A veces hay una discusión entre que se hace y se nace o se puede estudiar, pero para mí el líder casi siempre tiene más porcentaje
nacer con esa condición que aprende sí una parte, pero mayoritariamente para mí nace uno siendo líder o no. Y después el vínculo que va a tener, ¿sí? Cómo va a ser la relación entre él y los otros subalternos. Cómo intercambia y procesa información el administrador por control, por difusión o portavoz, y cómo utiliza la información el administrador y sus decisiones. Emprender, solución de conflictos, asignación de recursos, negociación, ¿sí? Va a ser diferentes combinaciones y esa persona va a interactuar con la demás gente de la empresa, ¿no? ¿Tienen algún ejemplo de las empresas donde trabajan? ¿Qué forma utiliza mayoritariamente el administrador o el gerente? ¿Qué les parece? ¿Qué experiencia tienen ustedes? Para que no sea tan aburrido el teórico, está bueno que participen un poco y lo hagamos más ameno. A ver qué se le ocurre. Damián, que trabaja en empresas, que sé que trabajás hace pila, Flavia. ¿Lo pueden unir este teórico a la vida de la empresa que ustedes están? ¿No? ¿Sí? Están todos callados. Perdón, estaba respondiendo un correo. ¿Cuál fue la pregunta? Si lo ven, estos papeles que tienen interpersonales, informativos y decisorios los administradores, si lo ven en sus empresas, por ejemplo, en las empresas en las que trabajan en alguna empresa Sí, aplica o ha para, hecho una pasantía, no sé, no importa, si han tenido alguna vez puede ser que no estén trabajando ahora y hayan trabajado en un pasado. ¿Cómo se une esta información con la vida cotidiana de la empresa, ¿no? para toda la toma de decisiones. Exactamente. Sí, yo trabajo en ANCAP, el organigrama nuestro bastante amplio, o sea, Es tenemos gerentes extenso, de un todo poquito tipo, extenso. sí, bastante. Un poco extenso y ahí no hay tanto, o sea, puede haber un líder, sí, por gerente de un área, pero a veces es difícil que haya líderes en todas las áreas, ¿no? En En todos los realidad tenés líderes a todos los niveles. Exacto, pero no son a veces solo líderes, sino que usan la forma de representación y los vínculos son diferentes. No siempre Exacto. todos los gerentes actúan de la misma forma y utilizan las mismas herramientas, ¿no? Para... Y para una dependencia tenés dos gerentes aparte o tres a veces. Exacto, es mucho más complejo, siendo un organismo público es sumamente complejo. Bueno, Me categoría. pasaba lo mismo, Melissa, por eso no, porque actualmente yo trabajo en ANEP, pero he trabajado en empresas privadas y es mucho más, lo que estamos estudiando se ve más directo, ¿no? Un líder, cómo trabaja los vínculos, el tema del control, la difusión, todo eso se ve mucho más en una empresa privada. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, disculpen que están ladrando los perros de acá el vecino de al lado y imposible. Después, categorías, representación. Asume deberes ceremoniales y simbólicos, representa la organización, establece relaciones, firma documentos legales, ¿sí? Y después, la interpersonal, tenemos el liderazgo, dirige y motiva a las personas, orienta y capacita y aconseja y se comunica con sus subordinados, ¿no? Es diferente la forma de representación a ser un líder, ¿sí? Y después los vínculos, mantienen redes de comunicación dentro y fuera de la organización, instituye canales formales de comunicación. Vigilancia, elabora y autoriza informes, mantiene contactos personales. ¿Viste? Hay diferentes formas de interactuar de forma interpersonal. Después la informativa es la difusión, envía información a los miembros de la organización, envía un mail, un memorando, un informe, organiza y predice las reuniones, el que difunde. El portavoz transmite la información a personas externas mediante conversaciones, informes y memorando, ¿sí? Que va diciendo las cosas, ¿sí? Le va transmitiendo a uno y ese otro le transmite a los demás. Y el emprendedor inicia proyectos, identifica nuevas ideas. Muchas veces el emprendedor se usa en los software y todo eso, lo utilizan mucho las empresas, porque lo hacen por proyectos, identifica nuevas ideas, asume riesgos, delega autoridad, comparte responsabilidad con los demás, ¿sí? Es mucho más como más cercano, ¿sí? Después, decisoria, tenemos la resolución de conflictos, toma medidas correctivas en disputas o crisis, resuelve conflictos, guía al grupo en la crisis y los orienta en los cambios. Asignación de recursos, decide la asignación de recursos, propone y establece prioridades. Después negociación, representa los intereses de la organización en negociaciones con sindicatos,
en ventas, en compras o en financiamiento. Y muchas veces, muchos administradores que tienen una o dos de estas, no solo son a veces liderazgo, sino que también mantiene buen vínculo, pero primariamente ustedes en los ejercicios y ese tienen que saber cuáles prevalecen, ¿no? En determinadas empresas y en los ejercicios y en las revisiones es sumamente claro cuál es, ¿no? Queda más claro y no es tan confuso como en la vida real vendría a ser. Porque a veces se intercambian, o es un poco de una cosa y un poco de lo otro. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, perdón. Que se fue ahí. Después, Una la... consulta. Sí, decime, Damián. Perdón, en la realidad, eso, cuando vayamos a hacer la revisión, lo aplicaríamos como si fuera un mundo perfecto, ¿verdad? No tanto Eh, aplicado Va a a haber la una que realidad. prevalece más y es clara, o sea, es mucho más clara que las otras. Si hablamos de que nos gusta a nosotros, bueno, los licenciados y los contadores de hablar de porcentaje, el porcentaje mayor que lo aplica. Hay gente que le aplica únicamente el liderazgo, pero en las empresas vos sabés que trabajás en una empresa todavía muy grande estructuralmente, en una organización del Estado, o sea, tenés varias combinaciones, ¿no? Posibles. Sí, por eso preguntaba. Muchas gracias. Pero en la prueba va a estar claro, sí, va a ser claro a qué, y si es intermedio o dicen, no, para mí es esto y lo otro, si está justificado y es correcta la justificación, por eso es escrito, ¿no? Se va a dar como válida también la respuesta. Salvo que no Excelente. tenga nada, por ejemplo, de vigilancia y yo le ponga que sí, para mí es vigilancia y en la letra no especifica nunca nada. Pero capaz que hay algo así que elabora informes y mantiene contactos personales y bueno, si hace eso también noto que tiene liderazgo en esta parte y un poco de esto, y no quiere decir que esté mal tampoco, ¿no? Es lo bueno Perfecto. de escribir, mientras justifiquen y esté dentro del texto no inventado, ¿no? No haciendo supuestos, sino que esté en el texto que estoy como, o sea, que estoy, ay, no me sale la palabra. Cita el texto y lo justifica. Está perfecto. Sí, Muchas pero gracias. no, no quiero Eh, quería decir otra palabra y no me sale la palabra. Que estoy estudiando, ¿no? Ese texto que me leí cuando me dieron la prueba y está ahí y lo puedo justificar, es correcto, junto con el teórico. Quiere Después, decir que comprendí. Muchas gracias. no, gracias a ti. La productividad es la capacidad para producir, ¿sí? La productividad es la capacidad para producir. La productividad de un factor es la capacidad de producción por unidad de ese factor. A ver, la productividad parece un trabalengua, ¿no? La productividad es la capacidad para producir. ¿Qué tengo? La capacidad de producir, por ejemplo, a ver qué podemos dar de ejemplo. Ropa. Tengo la capacidad de producir ropa, ¿no? Y la productividad de un factor es la capacidad de producción por unidad de ese factor, ¿no? ¿Cuánto voy a producir de pantalones? ¿Cuánto voy a producir de blusas? ¿Cuánto voy a producir de X? Una pollera. Claro, sería ¿Sí? la cantidad entonces, la productividad es la cantidad de lo que yo voy a... La O sea, capacidad que tiene, ¿no? Que puedo hacer es la capacidad de producción por unidad de ese factor. ¿Cuántos puedo producir de ese factor? La capacidad que tengo de hacerlo. Pero ahora les va a ir quedando más claro con el ejemplo. Y esto lo vamos a ver mucho, ¿no? El tema de la eficiencia y y la eficacia, que lo deben haber escuchado millones de veces. Los que hicieron UTU capaz que lo han ya hasta estudiado, pero siempre hablamos de eficiencia y la eficacia, y que no es lo mismo eficiencia que eficacia. La eficiencia es hacer bien las cosas, es decir, hacer las cosas buscando la mejor relación posible entre los recursos empleados y los recursos obtenidos, ¿sí? O sea que es hacer bien las cosas, la eficiencia. Vamos a marcarlo. Igual en el tema anterior ya lo vieron, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos eficiencia y eficacia? Ya todo esto, y Sí, dijimos lo vimos, secreto. pero muy por arriba, capaz que no se acuerdan tanto. Ahora como que empezamos a profundizar más. No me deja pintar, no sé por qué. Ahí me pintó. Eficiencia es hacer bien las cosas, se decide hacer las cosas buscando la mejor relación posible entre los recursos empleados
y los resultados obtenidos. Esto lo vamos a ver, ¿no, Gaby? Eficiencia y eficacia lo vamos a repetir varias veces porque para que vean la diferencia de las cosas y ustedes van a ir agarrando el hábito de lo que significa. Lo vimos en el primer Son tema y ahora palabras lo vamos a repetir. parecidas, no tienen nada que ver Nada que ver. una cosa con otra. Una cosa es lograr el objetivo, ¿ok? Y otra cosa es lograrlo usando la menor cantidad de recursos posibles. Entonces hay como una gran diferencia entre uno y otro. Exactamente. Y después la eficacia, que es lo que dijo recién primero, es hacer las cosas correctas, o sea, hacer las cosas que mejor conducen a lograr los objetivos, y la eficacia tiene que ver con qué cosas se hacen. ¿Tá? Yo tengo que lograr hacer, por ejemplo, un pantalón, lo hice, pero capaz que me llevó 3 días. O sea, la eficiencia lo hice, logré el objetivo de hacer el pantalón, pero logré hacerlo con la menor cantidad de recursos. No, ¿no? fuiste eficaz, pero No, no porque me llevó eficiente. muchos días. Me llevó muchos días, entonces ahí no fui, la eficiencia, no tengo eficiencia, tengo eficacia porque logré mi objetivo, ¿sí? Capaz que ahí también les ayuda un poco cuando logro mi objetivo, ¿qué es? Cuando lo logré, Eficacia. 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 Y cuando lo logro de la mejor manera, Eficiencia. Eficiencia. soy eficiente. ¿Sí? Capaz que ahí les ayuda un poquito para no confundirse tanto, porque es a veces como un trabalengua. Y como es eficiencia y eficacia, ¿sí? Soy eficaz si logré mi objetivo. Lo logré, soy eficaz. Y soy eficiente si lo hago de la mejor forma, o sea, ahorrando, si le quieren poner otra palabra, no la que dice acá, ahorrando recursos, en vez de llevarme 3 horas ese pantalón que dije que me llevó, que me lleve 15 minutos, en vez de materia prima que me lleve 1 metro de, no sé, de determinada tela, me lleve 0,50 porque trato de ahorrar en determinadas cosas. O sea, es buscar la mejor forma de hacerlo. Y cuando soy eficiente y eficaz, ¿qué quiere decir? Cumpliste todos los objetivos. Soy productivo. O sea, soy eficiente y eficaz quiere decir que logré mi objetivo de la mejor forma posible, o sea, usando la menor cantidad de recursos posibles. Y logré el objetivo, ¿no? Entonces, quedó ahí un poquito más clara la diferencia entre eficiencia y eficacia, que a veces cuesta eso entenderla y es muy preguntado también, porque les preguntan en las pruebas siempre. Yo me lo Después, imagino siempre como un auto. a ver, decí el ejemplo, me gustó. Cuando querés ir de un lado, vamos a hacerlo más fácil. Quiero ir a la Rambla a tomar mate y Sí. estoy en el centro. Si yo agarro directo hacia la Rambla y llego, cuidando la velocidad, poniendo bien los cambios, ahí estoy siendo eficiente porque estoy yendo de la mejor manera posible y eficaz porque llegué al destino. Ahora, si yo arranco, quiero ir a la Rambla y arranco hacia el cerro para después volver a la Rambla y llegué a la Rambla, ahí no estoy siendo eficiente, pero sí estoy siendo eficaz porque llegué al destino. Ahí está, un auto podría ser. O utilizando, por ejemplo, cuando usamos el Waze o usamos el Google, ¿no? ¿Cuál es la ruta mejor para ir? Si agarro la ruta más lejos, sí voy a cumplir mi objetivo, pero no voy a hacer. ¿Qué no voy a hacer? Si agarro la ruta más lejos. Eficiente. 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 Ahí está, voy a ser eficaz porque logré mi objetivo, pero no voy a ser eficiente. ¿Sí? El auto está bueno porque uno lo recuerda, ¿viste? Los ejemplos así fáciles de la vida diaria a veces nos hacen como caer más en el concepto. Acuérdense de Guase, voy más lejos, sí, logro mi objetivo, llego a la Rambla, pero si voy por otro camino que no es el que me dice la aplicación, voy a demorar más tiempo, capaz. ¿Sí? Siempre que he hecho otro camino, que digo, no, ¿por qué me manda por este camino que es un lío, que no sé qué, que demoro más? Siempre tiene razón. O porque hay un accidente, o pasa algo, y me meto por el camino de siempre y demoro mucho tiempo. No sé si les ha pasado, pero a mí me pasa siempre. Que digo, no voy a agarrar otra ruta que me está mandando re lejos, y después tenía razón. Pero después, sostenibilidad. Una empresa es sostenible si logra ser efectiva a lo largo del tiempo. Y eso involucra 3 aspectos.
la sostenibilidad en lo que refiere al medio ambiente, a la diversidad cultural y el respeto de los derechos humanos. ¿Sí? Esto hoy en día está más latente que nunca, ¿no? En las empresas. Tiene que haber una combinación de esto para que las empresas también funcionen correctamente, ¿sí? El respeto de los derechos humanos es fundamental, ¿sí? Y la diversidad, aceptar diferentes culturas, ¿no? Y ser sostenible, ¿sí? Ahora hay muchas empresas que están poniendo este punto, ¿no? Ya lo han visto capaz, no en los organismos públicos creo que no ha pasado mucho, pero el uso de las hojas, que ahora son las que son reciclables muchas veces también. O sea, tratamos de que dañemos lo menos posible el medio ambiente, ¿sí? Contaminemos lo menos posible. Hay materias más adelante, creo que, yo no me acuerdo, Gaby, si son, yo la hice, pero no sé si es en el quinto o en el sexto semestre, en la licenciatura, que habla sobre medio ambiente y sostenibilidad. Sí, pero no sé, creo que no es obligatoria, No, no no, sé. es opcional. Yo la hice, pero está Ah, es buenísima opcional. porque se Sí, los sí. aconsejo porque todas las empresas apuntan a eso. Cuando yo la hice, recién estaba en pañales todo, pero ahora que ha avanzado todo eso, está buenísimo porque las empresas se están parando mucho de ese lado. ¿Sí? Sí, yo hice en posgrado, cuando yo lo hice no estaba como materia opcional, pero está muy bueno porque es toda una rama nueva para los futuros profesionales, ¿no? Va a estar muy en boga, entonces está buenísimo que cuando la tengan la aprovechen. Sí, exacto. Si hacen una electiva es una de las que les aconsejo porque las empresas están apuntando a eso y tener ese insumo para sumar, para tener un empleo, para dar una mejor recomendación en el trabajo que ya tenés, está muy bueno. Después, disciplina que la epidemiología, disciplina que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias. Analiza los preceptos que se emplean para justificar los datos científicos. ¿Sí? Es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias. La epistemología, ¿sí? Analiza los preceptos y que se emplean para justificar los datos científicos. Así que esas, para que ustedes vayan conociendo las diferentes palabras y puedan saber que las van a encontrar y sepan qué significan, ¿no? Muchas ya las sabemos de la vida diaria, pero está bueno que vayan como corroborando. Después, definir la noción de conocimiento, ofrecer respuestas plausibles al cuestionamiento escéptico, estudiar los procesos que utilizamos en la producción de creencias y determinar cuáles de ellos conducen al conocimiento, ¿sí? Entonces, tenemos que ver qué cosas son plausibles, como dice ahí, de cuestionarnos, ¿no? Tenemos que ver qué cuestionamos, qué vamos a estudiar, qué procesos y cuáles son los que realmente nos van a dar ese conocimiento que necesitamos para que la empresa funcione mejor y podamos cambiar determinadas cosas que hoy en día no están funcionando, ¿no? Entonces tenemos que investigar, ir hacia el conocimiento, que es donde nos van a dar las respuestas. Después, ciencias básicas y aplicadas. Las ciencias básicas, por ejemplo, la matemática, que la conocemos todos, se interesan por problemas cognitivos de cualquier tipo, cognitivos de cualquier tipo. Las aplicadas se ocupan de problemas cuya solución tiene alguna posibilidad de utilización práctica, ¿sí? Después tenemos crea a partir del conocimiento. Las técnicas son las que se crea a partir del conocimiento científico, en general específicos. El científico, sea básico, sea aplicado, busca la verdad para todos. El técnico se sirve de la verdad para alcanzar la utilidad para alguien, ¿sí? A alguien le va a servir eso. Después tenemos la administración, que es lo que lo que a nosotros nos interesa más. Es una técnica científica, eso está bueno que ustedes, ¿sí? Administración técnica, administratecnia, técnico-científica que estudia las actividades y relaciones administrativas que tienen lugar dentro y entre los sociosistemas, ¿sí? La administración, cómo se van comunicando entre ellos y cómo se van interrelacionando, ¿sí? Emplea el método científico, así como resultado de las investigaciones científicas en psicología, ciencias sociales básicas y aplicadas.
Se propone optimizar en algún aspecto, por ejemplo, productividad, beneficio social, lucro, el funcionamiento de los sociosistemas, ¿sí? Esto es más bien definiciones que ya las tenemos muchas veces en mente, que las aplicamos sin darnos cuenta y ahora estamos haciendo como un breve repaso. Las llamadas ciencias de la administración, ciencias científicas por el modo de estudiar su objetivo, ¿sí? Por eso departamento de la administración, ¿no? ¿Dónde me quedé? Pero que constituyen una ciencia por cuanto, lejos de proponerse alcanzar conocimientos desinteresados, percibe conocer la mejor manera de controlar algo o saber los aspectos administrativos de los sociosistemas, ¿sí? Esto es todo muy teórico. Capaz que vamos en la 20, ¿querés? Gaby, para cambiar un poco la Sí, voz. sí. Ah, ok, para que ya. Yo te las dejo y te las paso si querés. ¿Querés? No, no, yo lo tengo abierto, no te preocupes. Este tema, chicos, de administración y administradores es como sumamente preguntado, por más que les pueda parecer como muy latoso, ¿no? Estábamos en la 20. Bien. Entonces, esto vamos a hacer medio como que, esperen que voy a ver si vemos esto o lo vemos en conjuntos. Con el práctico, decís vos. Sí, sí, algunos Porque temas. es pura definición y creo que es Sí, como sí. leerlo que la diapositiva. Me gustó esa idea. Bien. Entonces seguimos, ¿no? Con todo lo que son definiciones de lo que es la administración, porque después vamos a ver cómo fue evolucionando, vamos a ver ya en unos slides más, toda la evolución que tuvo la administración, desde que se creó el concepto, cómo fue evolucionando, ¿no? ¿Tá? Pero sí es una disciplina que de carácter fáctico, científico, ¿tá? O sea, va a poseer un conjunto teórico, que es esto que yo les digo, que se ha construido históricamente, o sea, existen teorías que se fueron diferentes autores, que los vamos a ver, que han ido construyendo todo ese conjunto teórico de la administración, ¿tá? Y han ido aportando, ¿tá?, a ese carácter científico que tiene la administración, ¿tá? No es que un día se dio una definición de administración y eso se mantiene hasta hoy, ¿no? Sino que ha ido evolucionando con el correr del tiempo. Dentro de esa evolución vamos a empezar a ver algunos de los autores, ¿tá? En este caso tenemos a Taylor, Frederick Taylor, ¿tá?, que nos empezó a hablar, ¿tá?, del desarrollo, ¿tá?, de desarrollar para cada elemento del trabajo del obrero. En aquella época, estamos hablando de épocas de mucha industrialización, ¿tá? Entonces decimos, bueno, reemplazamos toda esa metodología empírica, ¿tá?, o sea, de que se transmitían uno a otro de cómo hacerlo, sino que íbamos a ir seleccionando científicamente a cada obrero, ¿tá? No que vos hacías, bueno, a mí me gusta coser, a mí me gusta pegar los botones. No, no. Vamos a seleccionarlo científicamente, ¿tá?, de acuerdo a sus capacidades, ¿tá?, y vamos a instruirlo para el desarrollo de esa tarea de acuerdo a las posibilidades que tuviera el empleado, ¿tá?, el obrero. Entonces, Frederick Taylor empezó a desarrollar eso, ¿no? Desarrollar un elemento de trabajo. Entonces empezó con todo lo que se llamó, esto tienen que haber estudiado algo en el liceo, ¿tá? Es decir, bueno, empezamos con la medición del tiempo. A ver, ¿cuánto lleva
hacer el corte de las mangas de la camisa. ¿Cuánto llega a pegar cada botón? ¿Ah? ¿Y qué movimientos necesito para eso? Entonces Frederick Taylor empezó con el estudio de los tiempos y los movimientos y la medición del trabajo. ¿Tá? Entonces, la idea era cooperar con todos esos obreros, ¿tá? Para que estuvieran, que cada uno hiciera su labor de acuerdo a principios científicos que se iban a aplicar. ¿Ah? Entonces se dice que Taylor es como el padre de la administración, que no sé de qué año es Taylor, pero en 1800, ahora hay como más adelante hay como una línea de tiempo acá. ¿Tá? Como ven, estamos hablando del 1900, vamos a empezar la evolución, ¿no? Entonces cada uno de los autores que vamos a ir viendo fue colaborando con diferentes conceptos también de acuerdo a la época. ¿Tá? Entonces Taylor, aquel padre de la administración, empezó con eso, es decir, bueno, vamos a medir cada movimiento del trabajo, vamos a estudiar qué movimiento se necesita, te lo tengo que pasar a la derecha, con la mano derecha, mido, esto te lleva 3 segundos, más después agarrar la aguja y ponerle el hilo es tanto tiempo. Entonces empezó con ese estudio de tiempos y movimientos. ¿Tá? Ese fue Frederick Taylor. Dentro de esa evolución, después vino Henry Fayol, ¿tá? Que nos dio 9 principios, ¿tá? Entonces nos empezó a hablar de la unidad de mando, ¿tá? Empezó a hablar del principio de autoridad, de la unidad de dirección, de la centralización del trabajo, la subordinación del interés propio del obrero al interés general del equipo. Empezó con los principios de la disciplina, la división del trabajo, que ya venía, como vimos recién, desde Taylor, ¿tá? Del orden, del principio de jerarquía, de una justa remuneración, ¿tá? De la estabilidad, la iniciativa, el espíritu de cuerpo, ¿tá? Entonces, acá ya Fayol agrega principios a aquel inicial estudio de movimientos que había hecho Taylor y sigue colaborando a esta evolución del pensamiento, del concepto de administración. ¿Tá? Igual después cuando veamos en los textos, en el práctico, van a ver que lo que les pueden preguntar es decir, bueno, les dice en una frase, le dice, bueno, ¿a qué autor nos hace referencia a esto que estamos viendo desde el teórico? ¿Tá? Y ahí va a ser bien claro que eso fue algo que aportó Fayol, que aportó Taylor o los siguientes autores que vamos a ir viendo. Después, dentro de toda esta evolución, vino Max Weber, con el concepto de la burocracia. ¿Tá? Y dijo, bueno, acá tenemos un carácter legal de todas estas normas y reglamentos que tenemos dentro de la empresa, y empezó aquella administración a hacer todo un análisis mucho más burocrático, ¿tá? De los conceptos. Empezó a hablar de la jerarquía, de la autoridad, bueno, vos dependés de fulano de tal, él te va a dar directamente las órdenes, el carácter formal que tienen que tener las comunicaciones en esa organización, ¿tá? Tener rutinas y procedimientos estandarizados, o sea, que yo tengo un procedimiento para realizar tales tareas, ¿tá? La profesionalización que tienen que tener ese obrero, ¿tá? Para realizar esa tarea, ¿tá? Que tenés que tener una competencia técnica y una meritocracia, o sea, vos tenés que tener méritos para realizar esa tarea, ¿tá? No es que cualquiera puede hacer cualquier tarea dentro de la empresa. Entonces ya empieza a agregar, ¿tá? Algo mucho más burocrático y mucho más ordenado, con procedimientos, con comunicaciones formales, relaciones interpersonales, ¿tá? Jerarquías, y empieza dentro de esa
aspecto teórico de la administración a traernos lo que se denominó la burocracia. ¿tá? Y esto no es que se haya dejado de usar, no es que decir, bueno, Taylor aportó eso y como fue allá como en el 1900, hoy no estamos usando esas cosas. Es verdad, el pensamiento administrativo ha ido evolucionando con el correr del tiempo, pero no es que quedó en desuso. Hay cosas que necesariamente por las diferentes épocas que se han vivido, bueno, se han incorporado todos esos conocimientos desde la antigüedad y se han ido mejorando. Van a ver ahora, ya que después se empieza a estudiar mucho más la incidencia del equipo de trabajo, que como ven en ellos, en estos autores, no se nombraba un poco todo eso, ¿tá? Sino que era más bien ordenar los movimientos, medir los tiempos, de definir las jerarquías, ordenar las comunicaciones. ¿tá? Y eso lo aporta Max Weber, ¿tá? Que es otro de los autores que vamos a ir trabajando dentro de este concepto de administración y cómo estos administradores en el correr de la historia han ido colaborando con ese pensamiento o con esa ciencia de la administración. Bien, y acá entra Elton Mayo, ¿tá? Que es otro autor, donde acá empieza a hacer los llamados, ¿alguno conoce los experimentos de Hawthorne? ¿Escuchó hablar de Elton Mayo y de esos experimentos? ¿Sabe de qué es? No, dice Camila. Los de la luz, profe, en las oficinas y el sonido. Esos, exactamente. Entonces Elton Mayo empezó a realizar determinados experimentos en una planta de trabajo donde empezó a analizar que si nosotros le íbamos cambiando las condiciones de trabajo y la dinámica de los grupos, iba cambiando mucho todo lo que era el rendimiento de esos empleados. ¿tá? Vos, a ver, que me los nombraste, ¿qué te acordás de eso? De que aumenta la producción con una determinada calidad de la luz o por ejemplo, no tener ventanas que descentralicen la producción. Ahí. Con la luz, él uno de los experimentos claramente que hizo, lo hizo con el tema de la luz y el equipo de trabajo, ¿no? Que les ponía ambientes más luminosos, ¿tá? Y ahí tenían como mayor eficiencia, ¿tá? En todo lo que era ¿Alguien quiere googlear qué es? A ver, experimentos de Hawthorne, a ver si a qué les suena. Yo lo Así que lo me acuerdo hacemos. también cuando estaban bajo vigilancia continua de algún supervisor, mejoraban la productividad, entre otras cosas que hizo también. Bien, entonces ahí él empezó a descubrir que el factor humano, ¿tá? Y decía, bueno, tomo este determinado grupo de trabajo, lo pongo a trabajar en otro ambiente laboral, no quiero extenderme demasiado tampoco en cada uno de los autores, pero decir, bueno, le cambio las condiciones laborales de todo eso que dijeron, y cómo ese es el comportamiento de ese grupo dentro de la organización. Mientras que los anteriores autores introducían eso. Él me decía, bueno, vos tenés una jerarquía, tenés todas estas características, autoridad, los reglamentos, era todo más burocrático. Recién el Ton Mayo trae estos estudios y donde empieza a ver que el factor humano y la dinámica en los grupos de trabajo empieza a cambiar si yo le voy cambiando esas dinámicas. ¿tá? Igual la clase que viene vamos a profundizar un poquito en esto. Yo primero quiero presentarles un poco todos los autores y después vamos a hablar de cosas concretas, mucho más concretas de cada uno cuando las estemos llevando al práctico,
sino es como que se duermen en el medio y después no logran hilvanar. Pero un poco esta es la evolución que ha tenido, ¿no? De decir, bueno, la administración científica de Taylor allá arrancó por el 1903, después teníamos la teoría de la burocracia, que nosotros la acabamos de ver, después hubo, no las detallamos todas, ¿no? Simplemente les queremos mostrar cómo en la evolución partimos de esto que vimos de Taylor, de su apreciación científica, la teoría de la burocracia que vimos recién. Después pasamos ya como en el 1900 a estas teorías de las relaciones humanas, como vimos recién con Mayo, ¿tá? Y después empezaron las teorías neoclásicas, teorías conductuales, y han ido evolucionando, ¿tá?, a nuevos enfoques de la administración que se siguen desarrollando hasta el día de hoy, ¿no? Con todo lo que es la evolución de todo ese medio ambiente que veíamos recién y cómo es el relacionamiento de cada uno de los obreros, de los empleados. Antes se hablaba mucho de obreros porque eran más bien industrias los que había, pero de todos los empleados de las organizaciones, y eso bajo diferentes teorías ha ido evolucionando en el correr de las decenas de años, sí, desde el 1900 hasta ahora, y ha dado lugar a cada una de todas estas teorías, ¿tá?, que vamos a ir viendo acá en el teórico y en el práctico. Entonces acá, como para clasificarlo un poco, nosotros decimos, bueno, ¿en qué ponía énfasis, dijimos, Taylor cuando arrancamos a hablar hace un ratito? Con su administración científica. Ponía En la énfasis ciencia, en la prueba. Ponía énfasis en las tareas, ¿no? Recuerden que hablamos de medición del trabajo, medición de tiempos, de definir cuál era la herramienta indicada para tal tarea, ¿tá? Entonces, él ponía énfasis cuando en esa administración científica en todo lo que eran las tareas. No se enfocó en ningún momento en si el empleado estaba conforme, no, si le ponía más luz, más calor, si lo hacía trabajar en grupo de trabajo, si no, ¿tá? O sea, dentro de lo que es todas las teorías administrativas de la administración científica, ¿tá?, ponía énfasis en la tarea que se iba a llevar a cabo, ¿tá? Después, en todas las teorías estas que vemos más abajo, que se fueron desarrollando con los años, la teoría clásica, la neoclásica, la teoría de la burocracia que vimos hace un ratito, la teoría estructuralista, ¿tá?, en cada una de ellas se cambió el énfasis y ya no solo me estoy enfocando en la tarea, sino que me voy a enfocar en la estructura, ¿tá? Entonces, ¿qué nos decía hace un ratito cuando dijimos, ¿tá?, cambiamos de Taylor a Fayol? ¿Acá se está enfocando en la estructura o no? Sí. Sí. Perfecto, ahí estaba enfocado en la estructura, ya se dejó de enfocar solo en la tarea, sino que pasó a enfocarse en la estructura. ¿Tá? Lo mismo Weber, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo normas, jerarquías, procedimientos, profesionalización de cada participante de las tareas, ¿tá? Entonces, ahí nosotros también, ¿no? Estamos en la teoría clásica, teníamos una organización más formal, en la neoclásica, ¿tá?, se empezaron a agregar todas las funciones del administrador de la empresa. Tenemos la teoría de la burocracia que vimos recién, ¿tá?, la estructuralista, ¿tá?, donde tenemos doble enfoque, ya no solo tenemos la organización formal y burocrática que vimos recién, sino que tenemos una organización formal y una organización informal, ¿tá? Hasta que después vimos,
¿tá? Que llegaron las teorías de las relaciones humanas, donde el foco se empieza a poner ya no solo en las tareas y en la estructura de la organización, sino que se empieza a poner en las personas, ¿tá? Como vimos hace un ratito cuando empezamos a ver a Mayo, ¿tá? Entonces, ahí, ¿tá? Empezamos a analizar los comportamientos de esos grupos humanos, la motivación que tenga, el liderazgo que tenga cada uno, cómo son las dinámicas de los grupos, ¿tá? Los estilos de la administración, ¿tá? Entonces ya acá podemos ver como un cuadro, cómo fue en toda esa evolución, ¿no? Pasamos de enfocarnos solamente en la tarea, a después en toda la organización, en esa estructura, a después empezar a analizar que, bueno, no solo las tareas y la estructura es fundamental para desarrollar el trabajo, sino que con todos esos experimentos que vimos hace un ratito, que para no agobiarlos, y los cuento bien la clase que viene, cuando retomemos el tema, empezar a importar las personas, ¿tá? Y cómo van reaccionando, ¿tá? Cada persona cuando yo voy cambiando esas dinámicas en los trabajos, ¿tá? Entonces, dentro de toda esta evolución de cientos de años, fue evolucionando, ¿tá? Y cada uno de estos estudios fue complementando otros estudios hasta llegar a tareas de teorías de desarrollo organizacional, enfoques que vamos a ver ahora de sistemas abiertos, informales, integración de los objetivos organizacionales individuales, ¿no? Acá decimos, bueno, tu objetivo personal puede estar integrado al objetivo organizacional. Por otro lado, ¿qué habíamos visto hace un ratito que decía acá Fayol? ¿Qué les dije yo hace un ratito de eso de Fayol? La subordinación del interés Propio y del grupo. no, ahí debe prevalecer los intereses de la empresa por los individuales, sobre los individuales, ¿tá? Subordinación del interés propio por el interés general, ¿tá? O sea, vos no importa tu interés propio, tiene que estar por encima el interés general de la empresa. De la empresa. ¿Tá? La unidad de mando, es decir, bueno, ok, cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior, ¿tá? De esa forma vamos evitando que exista duplicidad de mando, ¿no? No, uno solo te puede dar, ¿tá? Unidad de dirección, ¿tá? En el tercer principio de estos 14 principios o 14 enunciados que nos puso Fayol, nos decía, bueno, yo tengo que tener una unidad de dirección, ¿tá? Todo objetivo va a tener una secuencia de procesos y un plan determinado para ser logrado. O sea, va a haber una unidad de dirección de las tareas, ¿no? Yo para llegar a construir la camisa total va a haber una serie de secuencias, procesos, todo muy científicamente organizado, ¿tá? La disciplina, me hablaba Fayol, ¿no? En aquel momento, decir, bueno, tengo que respetar las reglas de la empresa. Recuerden que acá estábamos en la estructura de lo que era darle importancia a la organización. Tengo que respetar las reglas y seguir determinado disciplina, ¿tá? Para poder convivir dentro de esta organización, ¿tá? La división del trabajo. Tengo que tener una correcta delimitación de las funciones. Si no, no va a funcionar, ¿tá? Tengo que cada uno de esos empleados, bueno, vos pegás los botones, vos cosés la camisa, vos cortás la tela, ¿tá?
Un poco apoyado en lo que antes había dicho Taylor, ¿no? Decís, bueno, aprovechando la especialización que tiene ese trabajador. ¿Tá? Un orden, hablaba estos 14 principios de Fayol, ¿tá? Que cada empleado debe ocupar el cargo más adecuado para él. ¿Tá? No cualquier cargo, no lo que a vos te guste, sino que decís, bueno, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tu capacitación, de acuerdo a tus capacidades, vos vas a ocupar ese orden. ¿Tá? La jerarquía, un poco hablamos hace un rato del organigrama, dijimos el organigrama y la jerarquía de cargos debe estar claramente definidos. ¿Tá? Una justa remuneración nos hablaba dentro de los 14 principios estos tan importantes. Nos decía, bueno, todo empleado debe tener una clara noción de su remuneración y debe ser asignada de acuerdo al trabajo que vos realices. ¿Tá? Entonces ya empezó a hablar, pero siempre, si ven, siempre todo muy enfocado a la organización. ¿Tá? Entonces, la clase que viene vamos a seguir con cada uno de estos autores, pero quería mostrarles sobre todo cómo es toda una evolución en el tiempo, ¿no? Y cómo cada una de estas teorías fue poniendo énfasis en diferentes cosas. ¿Tá? No es que todos trabajaron sobre la estructura de la organización, no todos sobre las tareas, sino que ha sido una evolución. ¿Tá? Después van a ver que vamos a seguir, pues ya es la hora, en el ambiente, en la tecnología, en la competitividad. ¿Tá? Después Y se combinaron, ¿no? Se fueron combinando, Gaby. Las se empresas fueron fueron combinando combinando. diferentes cosas. Nadie utilizó solo una estructura. Hoy en día nadie utiliza Fayolo, nadie utiliza Mayo, nadie utiliza, sino que tenemos una combinación de todas ellas. Van a ver que después en el práctico van a decir, bueno, van a ver que tienen conceptos de 3, 4, 5 autores a veces en el mismo texto. ¿Tá? De todas estas cosas que vamos viendo. Pero queríamos mostrarle un pantallazo general y después vamos a ir avanzando más profundo en la clase próxima. ¿Alguna duda hasta acá? Que se nos fue la hora. Esta parte es todo un mazozo teórico, chicos, pero vamos a irlo como llevando. Vamos a ir sondeando. Por eso pasamos las definiciones, pasamos a los autores, porque las definiciones si no se iban a dormir Sí, ahí. si no, es como claro, se duda. Bueno, chicos, nos vemos el Hola, viernes buenas. Tengo entonces. una pregunta. Sí, decime. Sí, Las clases quedan grabadas, ¿no? Sí, quedan sí, grabadas y no las van sabemos subiendo. cuándo las suben. No sabemos No sabemos cuándo las cuándo las suben porque suben. no las subimos nosotros. Nosotros las mandamos y hay otro equipo que las sube. Acá, muchas gracias. Que pasen lindo. Gracias, Gracias por chicos, estar ahí nos del otro vemos. lado. Hasta luego. Chao, Chau. gracias, que pasen bien. Chao, gracias.